Descubrimiento. Madre mía, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Miro mi espejo, algunos mechones de pelo sobresalen, pero eso es de esperarse. Supongo que incluso un dios como yo tiene sus defectos, por pequeños que sean. Huelo el aire, satisfecho. Simplemente no puedo recordar la última vez que una parte de mí fue imperfecta de algún modo o forma. Si hubo un tiempo, simplemente, no lo recuerdo. 4. Ni siquiera bostezo. Ha pasado bastante tiempo desde que me acostumbré a esta condición mía. No es una carga ni una bendición. Me siento más como yo mismo. Uno simplemente debe entender como alguien tan perfecto como yo, no siempre puede atender las necesidades de los demás. De hecho, por eso me aceptaron en la junta de héroes. Sería mejor que alguien de mi estatura ayudara a juzgar las acciones de otros héroes, pero a veces necesito un descanso para elegir lo que deseo hacer. Ahora bien, ¿qué hago en el tablero de héroes? Es todo humano, te lo prometo, pero la mayor parte del tiempo superviso el comportamiento de otros héroes y me aseguro de que sea en nombre de la justicia. En realidad, no mucho, solo una cosita menor. ¿Cómo podría hacerlo yo solo? Preguntas. Es sencillo, ¿no? 1. Verás, desafortunadamente, la mayoría de los héroes de la clase baja son simplemente inferiores a los de la clase A o la clase S. A veces, eso ni siquiera significa que aquellos en la misma clase que yo sean dignos de mi respeto. Por ejemplo, alguien como Tanto Master es fuerte, pero no un héroe fuerte. Precisamente por eso puedo sobornar a los que están debajo de mí, en concreto, aquellos que de algún modo consiguieron llegar a la clase C. Esos débiles son la clave de esta operación que dirijo. No es más que un juego. Solo pongo un poquito de zanahoria en un palo frente a ellos y ellos me siguen sin cesar como un perro persiguiéndose la cola. Sinceramente es casi adorable con qué facilidad sus mentes se desviarán de la ambición, con qué facilidad tomarán el camino más oscuro en busca de un pedacito de fama. Precisamente por eso es tan repugnante permitir que esos malhechores entren en la asociación de héroes. Es una gran lástima, ya que la mayoría de las veces, apenas pueden contar como héroes. Desafortunadamente, deshacerme de ellos está fuera de mi poder. Dependería de alguien como Sitch. No estoy seguro de por qué, pero por alguna razón lo respeto más que a los otros trajes que trabajan allí. Sin embargo, por supuesto, con mi genio sublime, encuentro una manera de sacar ventaja. Utilizo a estos campesinos inútiles que están en el sistema para eliminar a los débiles, descubrir quiénes vale la pena observar, saber quiénes en realidad no son inútiles y a quien puedo ayudar a ser más conocido. Es un sistema extraño, donde yo, el ángel que soy, tengo que bajar y traer a otros conmigo. Supongo que es mi deber hacer justicia, si eso significa que tengo que encontrar a quienes puedan hacer justicia yo mismo. ¿Por qué menciono todo esto? Te preguntarás por qué admito que soborno a los héroes inferiores con un pequeño aumento de rango. ¿Qué podría ser tan importante como para correr el riesgo de contárselo al público, cosa que le digo a usted? Simplemente porque se trata de un asunto de clase S. Por supuesto nunca me arriesgaría a que esta información llegue a oídos de nadie más. No es bueno para la imagen de la asociación de héroes. Los héroes del clase S, por supuesto, son una historia diferente. Algunos de ellos son indeseables. Prisionero Puri, principalmente. Sin embargo, ese fue un error inevitable que no podría haber modificado. Si lo hubiera intentado, simplemente ingresó a la asociación antes que yo. Pero la mayoría de ellos, alguien como Silverfang o Zombieman o Flash y Flash Ray, son capaces. Precisamente por eso me gusta vigilarlos. 1. No es fácil hacerlo. Son conscientes de su entorno, especialmente de Zombieman. El hombre es un detective literal, por lo que no sorprende que se dé cuenta de la presencia de los otros héroes incluso antes de que sepan dónde está Zombieman. Tornado. La mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a intentar pararse cerca de ella, por miedo a ser destrozada. Ahí es donde se convierte en clase B. Resulta que tienen aún más sed de sangre, especialmente algunos de los miembros de Tank Top. Creo que avergonzado se sentiría su líder si alguna vez se enteraran de sus actos. Se lo ofrezco una vez y, llegado ese momento, es un chantaje fácil. Si siguen haciéndolo, no les digo que se habían desviado del camino, o como lo llamen. La clase B teme un poco menos la posibilidad de quedar aplastado hasta convertirse en polvo. Supongo que la idea de entrar en la clase A es demasiado para rechazarla. Es curioso, de verdad, especialmente porque lo más probable es que no superen a Gish Blizzard.
Sería sospechoso si alguien de repente superara a todo Blizzard Bunch, ¿no? Entonces, pude conseguir que uno de los miembros del Tank Top Crew espiara a algunos héroes de clase S2, concretamente. Ya había aprendido que era bastante fácil acercarse a Genos, es casi demasiado directo y honesto. Cualquier cosa que le pregunte, no dudará en darme la respuesta, como si no fuera a usarla en su contra, aunque puedo decirlo, no le importa si el público se preocupa por él, y es exactamente por eso que es fácil acercarse a él. No deja que el ranking se le suba a la cabeza. Muy pocos miembros de la clase S lo logran, simplemente son mucho más cautelosos con su entorno, a diferencia del Keyboard, que prefiere enfrentarse a todos los que intentan atacarlo sin importar la situación. Era el hombre que se unió a él por el que tenía tanta curiosidad. Ya había rumores de que aparentemente hizo trampa para entrar a la clase S, pero ya sé lo que pasó. Tornado apareció sobre ellos hasta que lo dejaron entrar a la clase S, por eso no puedo enojarme con ellos. Probablemente se quitarían la vida por orgullo personal, la mayoría de la gente lo haría. Saitama no hay apellido registrado, es extraño, pero ya ha sucedido antes. A algunas personas les gusta tener sus vidas privadas separadas. 1. Su fuerza es bastante impresionante, aplastando los récords que habían establecido otros héroes, incluso aquellos que habían subido de rango, como Metal Bat. Tomaron la prueba física para ver cómo se comparaban con los solicitantes normales. Decidí que esas estadísticas estarían abiertas en una lista a los solicitantes, para que pudieran compararlas. Más bien podría compararlos, pero da igual. Su fuerza ciertamente me intrigó. Poder batir los récords que estableció alguien como Super Ayo y Dark Cine o Atomic Samurai. No es algo que pueda simplemente ignorar, ¿lo entiendes? Seguramente. Sin embargo, su fuerza no fue lo que me motivó a enviar a alguien tras él. Fue la casualidad con la que habló con Tornado, el Tornado del Terror, el traumatizador de titanes. No solo eso, ella lo consiguió. Lo ayudó a presentar su solicitud, le dio crédito y habló con él de una manera que no parecía genuinamente asesina. Claro está, a veces, de vez en cuando, ella sigue siendo agresiva con él, pero para alguien que obtuvo una puntuación tan baja en el examen escrito, es de esperarse. Y, sin embargo, ella todavía lo tolera. Ahora bien, ¿qué podría tener de especial un hombre calvo con una cabeza de bola de boliche que alguien como ella toleraría a alguien como él? ¿Le debe algo? ¿Hay algún tipo de trasfondo infantil? ¿Encontrarse en la feria y asustarse? ¿Qué podría ser? 2. Yo tengo que averiguarlo. 3. Puro negocio, no. 1. Cuando Glaces se acercó al pueblo fantasma de la ciudad Z, no pudo descubrir por su vida qué podría haberlo motivado a ir aquí. De todos los lugares era un páramo árido de sufrimiento y saqueadores que habían muerto hacía mucho tiempo. Ah, por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? La simple promesa de ascender de rango, por supuesto, algo que se había vuelto más difícil después de que abandonó Blizzard Bunch. No abandonado, en realidad más bien, huyó, especialmente después de esa vez que Tornado se había enojado. Sí, algunos buenos recuerdos que no fueron tan buenos. Y ahora regresaría. Era como si estuviera rogando por más castigo. Cuanto más se quedaba quieto, más se aceleraba su corazón. Cuanto más miraba a su alrededor, más silencio sentía a su alrededor. Cuanto menos respiraba, más parecía que el aire a su alrededor desaparecía. Más. Él podría hacer esto. En realidad no fue nada. Había venido aquí para una tarea, y solo una tarea. Para descubrir qué tenía de especial alguien como Saitama, ese calvo enmascarado que aparentemente había salido de la nada, que había superado la prueba física, pero que solo ingresó a la clase S porque Tornado insistió en ello, como lo había hecho con Blast. ¿Qué habían hecho para recibir un trato tan especial de su parte, mientras ella trataba a casi todos los que la rodeaban como basura? Eso enfermó a Gafas. Nunca había estado tan resentido antes, ni siquiera hacia Blizzard Bunch. Tornado había entendido cómo llegó Tornado allí. Ella simplemente estaba constituida diferente. Pero Saitama había batido récords, claro, pero entrar en la clase S sin aprobar el examen escrito era inaceptable para alguien como Glaces, que había trabajado tan duro solo para entrar en la clase B. Bueno, ya no pudo más, así que sí, se estaba metiendo en una situación precaria. Prácticamente estaba ingresando al equivalente del Área 51.
No solo estaba tratando de espiar a esos dos, sino que se estaba metiendo entre la espada y la pared al aceptar la oferta, sabiendo muy bien que podría ser chantajeado más adelante. Además, ya era demasiado tarde, había llegado hasta aquí y estaba en lo más profundo de la ciudad fantasma. Era ilógico intentar irse ahora. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Entonces, aquí estaba Glasses, deambulando por la ciudad, y ya se había encontrado con 3 cadáveres de monstruos separados, no monstruos animados, cuerpos. ¿Es esto obra de Tornado? Se preguntó para sí mismo, intimidado ante la mera idea de cómo ella podía despachar monstruos a este tipo de velocidad del rayo sin sudar. Sin embargo, cuando se acercó al cadáver del monstruo, no fue hecho trizas, como era la norma cuando se trataba de monstruos que Tornado mataba. Había un agujero gigantesco justo en su sección media. No había cortado el torso de las piernas, sino que parecía como si una bala gigante hubiera atravesado los torsos de los monstruos. Era una visión bastante nueva. Esto no es de ella, quizás de Demon Cyborg, reflexionó, recordando que el nuevo héroe clase S se había instalado aquí hace un tiempo para luchar contra monstruos y entrenar bajo Saitama. No puede ser. Simplemente no puede. Un estallido masivo, y luego un ruido sordo que provocó una pequeña sacudida por todo el suelo fue suficiente para tomar a Glasses con la guardia baja, pero no lo suficiente como para hacerle perder el equilibrio. Él entrecerró los ojos, se estaba acercando, podía sentirlo. Debe haber sido un monstruo el que cayó, especialmente porque los edificios estaban en ruinas, pero no amenazaban con caer. Oyó otra explosión. Otra vez se giró hacia la fuente de los sonidos y respiró hondo para armarse de valor. Después de todo, no quería entrar en una especie de tumba mortal. Esta fue una misión de reconocimiento, no un suicidio. Cristo, ¿realmente estoy haciendo esto? No. Murmuró para sí mismo. El ruido sordo de los latidos de su corazón casi ahogaba los golpes que golpeaban el suelo y enviaban ligeras ondas de choque en su dirección mientras aceleraba el paso. Escuchó una voz. ¿Es esto suficiente o deberíamos buscar más por ahora? Parecía increíblemente aburrido, como si no le importara lo que estaba pasando. Hemos matado a un poco más de 40 ahora, ¿verdad? Una voz aguda que sonó extrañamente casual considerando la ubicación respondió. Oye, tú fuiste quien perdió la apuesta, así que tienes que hacerlo, ¿verdad? Buen punto, Tats, aceptó la otra voz, y una vez más, se escucharon algunos estallidos y ruidos sordos. Tatuajes. Gafas, pensó para sí mismo como en Tatsumaki. ¿Quién se atrevería a llamarla así? Se acercó de puntillas y notó que su charla ociosa se estaba alejando un poco en la distancia. Asomó ligeramente la cabeza desde el edificio de oficinas, cubierto de musgo, y vio un guante rojo acompañado de una cabeza brillante que parecía una bola de boliche. Sus ojos se abrieron. ¿Capa calva? ¿Por qué la llama así? Murmuró para sí mismo en voz baja, usando su resistencia para permanecer en silencio mientras respiraba. Realmente no era consciente de lo rápido que se movían, y prácticamente corría solo para seguirles el ritmo. Oye, Tats, ¿quieres volver a casa después de esto? Escuchó. Las voces se hicieron un poco más fuertes cuando se detuvieron relativamente rápido, lo que provocó que Glasses se escondiera detrás de más cobertura. Supongo que sí, asintió, chasqueando la lengua con satisfacción. Eso es un poco más de 60, ¿verdad? Saitama asintió en respuesta, tomando suavemente su mano entre la suya. Glasses jadeó levemente. Espera, ¿qué? Su ardiente resentimiento hacia el hombre había sido reemplazado por pura curiosidad, una curiosidad por la que estaba dispuesto a morir para descubrirla. ¿Qué quieres hacer cuando lleguemos a casa? Estoy bastante seguro de que alquilé algunas películas hace un tiempo, tarareó Tornado, contento mientras los dos caminaban. ¿Noche de película? Saitama se rió entre dientes. Suena bien. Se inclinó para plantar un suave beso justo en la parte superior de su cabeza. Le tomó unos segundos a Glasses registrar lo que acababa de suceder frente a él antes de darse la vuelta, tapándose la boca con las manos, escondiéndose completamente detrás de la manta que había encontrado. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Sintió que había hecho algo muy malo, y ¿sabes qué? Su moral no parecía que fuera a funcionar hoy. No, tenía un trabajo que hacer. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Dios mío, jadeó dramáticamente. ¿Por qué estás jadeando como un babuino, hombre?
Estamos en una llamada telefónica, no en una maratón. ¿Por qué suenas británico? Escuché a Gafas jadear, desviándose momentáneamente del tema de la conversación. De todos modos, descubrí algo. Algo grande, levanto una ceja, una leve sonrisa aparece en mi rostro mientras me siento en la mesa frente a la estación de maquillaje. Oh, dímelo. Tú, no me vas a creer, ama y Musk. Su voz se vuelve pánico, incredulidad y shock, como si no creyera lo que él mismo presenció. Mi sonrisa se convierte en un ligero ceño, suena mal. Es raro, eso es lo que es. Exclama Glasses, antes de que la repentina estática que acompañaba su voz se detuviera. Lo siento, estaba alejándome del pueblo fantasma cuando algo me pasó. Casi me olvido que los dos vivían en ese infierno. Si me lo vas a decir, dímelo ahora antes de que colapses de fatiga o algo así. Jadea un poco más en busca de aire, antes de escuchar un trago vigoroso. Espero pacientemente. Los dos están saliendo. Frunzó el ceño. Eso no parece correcto. No escuché eso correctamente, ¿verdad? No podría haberlo hecho. Ese hombre calvo parecía vacío, no de la manera deprimida. Me refiero a vacío en el sentido de que no pasaba nada en esa brillante cabeza suya, y definitivamente nada parecido a una emoción compleja y tornado. Ni siquiera sabía que otras emociones complejas además de la pura rabia, podían procesarse a través de su cuerpo infantil. ¿Quieres repetirme eso? Preguntó, más como una orden. No me crees, ¿verdad? Suspira cuando finalmente recupera la compostura. Bueno, te diré lo que vi con estos malditos ojos puestos en mí. Los vi tomados de la mano, y luego vi al hombre calvo, solo besarla en la cabeza. ¿Qué más se supone que debo decir? Ahora me estás jodiendo, chasqueo la lengua, sin gracia ahora, ve al grano antes de que realmente te chantajee. No lo soy, dice con tanta confianza que es casi impactante. Tarareo. ¿Qué estás dispuesto a apostar? Estoy dispuesto a apostar que me enviarán hasta la clase C, afirma con confianza. Diablos, apuesto a que podrías decirle que lo descubriste de alguna manera y él realmente te creerá. Es decir, un poco sorprendido de que lo sepas. Entrecierro los ojos, ¿y hablas esto 100% en serio? Absolutamente. Entonces, ¿eres consciente de que si hago exactamente lo que dijiste y él no reacciona, serás desterrado de la asociación de héroes? Causaré un escándalo tan fuerte que ni siquiera los monstruos te aceptarán. Lo amenazó, dándole una última oportunidad de retractarse de esta declaración bastante escandalosa que me ha expuesto aquí. Hay un momento de silencio antes de que responda. Por supuesto. Cuando lo hagas y cuando él reaccione, tendrás que enviarme mucho más alto en la clase B. Trato. No arriesgué mi vida solo para subir de rango. 2. 1. Sonrío. Tienes un trato, chico.